tú a ti, loco. ¿Cómo un ojo, loco? Son muchos los temas que han surgido últimamente acerca de los impuestos, contabilidad fiscal, impuestos sobre la renta, lo que es la tributación. Y ahora vamos a hablar y aportar acerca de la reforma fiscal que se está debatiendo en la República Dominicana. Cuánta controversia está habiendo hoy en día acerca de que si se hace, si es beneficioso. Esto es conocido en Estados Unidos lo que son los taxes. Pero vamos a abundar en esta maravillosa isla. Pueblo mío. Lo que se está hablando, lo que se está pensando reformar. Antes hay que conocer qué es lo que se cobra hoy en día en la República Dominicana. ¿Cuál es el impuesto? ¿Cómo se llama? Es el ITEVIS, lo cual no es más que el impuesto a la transferencia e importación de bienes industrializados. En otros países es lo mismo de lo que es el IVA, que es el impuesto al valor agregado. ITEVIS viene siendo el equivalente de lo que es el IVA en España y en otros países. ¿Qué sucede? Que el ITEVIS se limita solamente a los impuestos a las transferencias e importación de bienes industrializados. Por lo tanto, no se le aplica a todos los productos o servicios impuestos. Eso es en la actualidad. Se está debatiendo una reforma fiscal para que no se limite a solamente a ITEVIS, sino que sea IVA, o sea, que se le cobre o se le agregue el impuesto al valor agregado a todos, sean bienes y servicios. ¿Y quiénes son los que pagan impuestos? Bueno, las personas físicas, liberales, negocios de único dueño, personas jurídicas, lo que son SRL, EIRL y no lucrativas o privadas. Los nacionales, extranjeros que realicen transferencias, importaciones o prestación de servicios gravados. También las empresas públicas y privadas que realicen o no actividades gravadas y estén en la obligación de realizar retenciones al ITEVIS involucrado en los servicios que les son prestados por personas físicas, así como cuando paguen las prestaciones de servicios profesionales liberales y de alquiler de bienes muebles a otras sociedades con carácter lucrativo o no. Pero inclusive usted, sin tener que estar como persona física o jurídica o como usted puede entenderlo, usted con simplemente consumir productos y servicios por ser un cliente, usted está pagando impuestos. No se le está visualizando, no se le está reflejando en el sentido de que usted le están dando un detalle en sí. Pero todos, en cierto modo, pagamos impuestos, a excepción de muchos funcionarios y personas que tienen excepciones de pago de impuestos en muchas vertientes, sean en bienes o servicios. Ahora mismo les voy a decir los bienes y productos que están exentos del pago de impuestos. Les voy a decir ahora mismo los que están en la actualidad, antes de que se realice esta reforma fiscal, cuáles están exentos, los bienes, productos que están exentos del pago de impuestos. Estos son animales vivos, carnes frescas, refrigeradas y congeladas, pescado de consumo popular o reproducción, lácteos, excepto el yogur y mantequilla, leche, miel, otros productos de origen animal, plantas para siembras, legumbres, hortalizas, tubérculos sin procesar de consumo masivo, frutas sin procesar de consumo masivo, café sin tostar, sin descafeinar, cáscara y cascarilla de café, cereales, harinas, granos, productos de molinería, semillas oleaginosas, embutidos, cacao en grano, cáscara, películas y demás residuos de cacao. Eso es en la parte de bienes y productos que todavía al día de hoy están exentos.
Ahora vamos en la parte de servicios. ¿Cuáles servicios están exentos al pago del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios? ITEVIS. Estos son servicios financieros, incluyendo seguros, servicios de planes de pensiones y jubilaciones, servicios de transporte terrestres de personas de carga, servicios de electricidad, agua y recogida de basura, servicios de alquiler y vivienda, servicios de salud, servicios educativos y culturales, servicios funerarios, servicios de salones de belleza y peluquería. Todo esto hoy en día tienen excepciones, pero a la hora de que se aplique el IVA, impuesto al valor agregado, todo pagará impuesto. O sea que todo a la clase consumista, a la clase popular, se le va a aumentar, o sea, el costo de la vida se le hará más difícil porque todo estará más caro, todo va a subir. Y la parte más afectada, válgase la redundancia, es la clase media. What? ¿Por qué? Porque normalmente cuando suceden este tipo de reformas, la clase alta, al ellos tener empresas y eso, se le equilibra la parte impositiva. En el caso de la clase más baja, normalmente los subsidios que da el gobierno se les sube, se les aumenta. Es decir, que si le daban 1,000 pesos por bono gas, bono luz y esa clase de subsidios, normalmente eso se le aumenta. En el caso de la clase media, no tienen el beneficio de la clase pobre o la clase baja, pero tampoco tiene el de la clase alta. La clase media será muy golpeada, la más. No es que la clase alta no será golpeada, ni la clase baja, pero la más golpeada en este sentido sería la clase media. Pero no me escuchen a mí. Vamos a escuchar al exdirector de la DGII, de la Dirección General de Impuestos sobre la Renta, para que dé su opinión de si es favorable o no esta reforma fiscal. Pero antes de, vamos, algunos de los productos que serían los únicos que estarían exentos después de esta reforma sería el pollo, el arroz, el huevo, el plátano y como 2 o 3 más. O sea que todo va a subir. Vamos a escuchar al señor Guarocuya Félix con su opinión de esta reforma fiscal. Digamos, la evolución que ha tenido esta administración, sobre todo por el lado del gasto y por el lado del endeudamiento. Entonces debió de haber tomado en cuenta eso antes de presentar una reforma que es fundamentalmente regresiva, ¿no? a la población, a la sociedad. Regresiva quiere decir que los que pagan, que los que tienen menos van a pagar más. A ver, el ITEVIS es regresivo, el IVA es un impuesto regresivo. Y aunque parece un cambio semántico, no lo es. De hecho, en la reforma del 2012 esto fue una discusión en algún momento de si pasábamos del ITEVIS al IVA. Yo era en ese momento director de impuestos. La discusión se prolongó y al final la dejamos de lado y dijimos, bueno, cuando vayamos a un pacto fiscal hablamos sobre el tema del impuesto al valor agregado. Conceptualmente es diferente porque el ITEVIS lo que quiere decir es impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Digamos que en esa definición estricta tú no necesariamente tienes incluido, para poner un ejemplo, el aguacate, porque el aguacate no está industrializado. Ni es un servicio. Cuando el ministro de Hacienda dijo, no, ahora lo vamos a llamar así, es como cambiar Guarocuya por Enriquillo. Pero no es exactamente Guarocuya por Enriquillo porque hay muchas generaciones de por medio. Se parece, pero no es exactamente igual. Porque el IVA es mucho más abarcador. Por eso el ñame va a tener ahora. Claro, es el impuesto al valor agregado. Y el valor agregado es todo aquel valor que tú le añades a un bien o servicio, es lo que tú le agregas como valor. Volviendo al ejemplo del ñame que tú ponías, sí, que me sorprendió, o el caso de los salones de belleza, por ejemplo. Claro, hay un valor agregado porque hay un proceso de transformación en el servicio que tú otorgas, ¿no? Entonces, fíjate que solo hay 7 productos que quedarían exentos. Entonces, ¿cuál es la preocupación que ha manifestado el PLD y la cual yo comparto? Es decir, no solo como militante, sino como
como, digamos, economista, ¿no? El hecho de que el 61.5% de los impuestos esperados que ha hecho el gobierno con esta reforma de los 122.000 y tantos millones de pesos que espera recaudar el gobierno, que sería el 1.5 del producto, en torno al 61.5%, es decir, de cada 100 pesos, 61,50 viene directamente de la tributación a las personas. Cuando tú amplías la base del ITEVIS o amplías la base del IVA, ahora ITEVIS que pasa a ser IVA, lo cual no es malo, es decir, es positivo, porque es verdad que nos va a homologar a nivel internacional, pero es bueno explicarlo a la sociedad, las implicaciones que tiene, que va más allá de lo... Claro. No es que simplemente es explicarlo adecuadamente. Pero cuando tú pasas de un impuesto a otro, que tiene diferente naturaleza, y luego tú llevas la base, que está exenta de 0 a 18 de golpe, eso es un impacto muy fuerte. Por eso, en algún momento, en muchas ocasiones planteé probablemente la necesidad de tener más de un tramo, en este caso del IVA, por lo menos 4 tramos del IVA, un tramo 0 que serían los productos que están exentos, un tramo bajo, un tramo medio y el tramo alto del 18, porque aún teniendo el tramo bajo es regresiva el impuesto, pero teniendo un tramo bajo para aquellos productos de mayor consumo de los grupos que menor ingreso tienen, lo hace un poco menos agresivo que pasándolo de 0 a 18 de golpe. ¿Qué hubiese esperado como economista o qué hubiésemos esperado nosotros? Que el gobierno se hubiese movido en torno a lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el pacto fiscal. Es verdad que ellos lo enuncian en los 2 primeros considerandos del proyecto de ley presentado. Es positivo esa parte, pero no se ha actuado así. Es decir, no ha habido una llamada a los diferentes sectores de manera pública, porque sí hay evidencia que el gobierno se ha reunido con sectores productivos. Los propios sectores productivos han denunciado a través de comunicados que incluso ha sido insuficiente, vamos a llamar, esas reuniones, pero haber hecho reuniones mucho más abiertas, mucho más públicas, como tenía la Estrategia Nacional de Desarrollo, incluyendo las fuerzas políticas que somos minoritarias representadas en el Congreso, porque probablemente este tipo de discusión hubiese enriquecido mucho más en el marco del pacto fiscal, algo que es verdad que está establecido en una ley, que esa es una modificación, digamos, de la fiscalidad en República Dominicana. El enfoque distinto obedecería a las distintas escuelas de pensamiento económico. Sin ninguna duda, Carmen, tiene que ver, claro, sí, tiene que ver. Es decir, eso no se hace explícito por lo regular en el discurso público, pero sí hay enfoques diferentes. Si tú tienes un enfoque que privilegia más el aspecto recaudatorio, evidentemente que tú vas a ir a aquellos aspectos que te van a dar un mayor rendimiento desde el punto de vista tributario. Si tienes un aspecto donde enfocas más el tema de equidad, sin descuidar la parte recaudatoria, vas a cuidar todo el tema de regresividad, progresividad. Es verdad que en la propuesta también hay impuestos que van a ser más progresivos, pero que afectan a al mismo grupo. El grupo más afectado son los grupos medios, lo que nosotros llamamos la clase media. Son las personas de ingreso medio. Siempre que se toca la tributación, vas a afectar los grupos de ingresos más medios. Y eso es algo que no lo vas a modificar. Ahora, el punto es cuál es la agresividad con lo que tú tocas los ingresos de esos grupos más medios. Piensa que se está introduciendo un nuevo tramo de pago de impuestos sobre la renta a las personas físicas. Se está haciendo ahora que los intereses percibidos por instrumentos financieros o por depósitos a plazo, ahora no se va a cobrar solo el 10% de retención de impuestos sobre la renta, sino que ese 10% se va a imputar a los ingresos totales para que puedan luego liquidar el impuesto sobre la renta. Y es probable que muchas personas salten de tramo, es decir, que ya no pase el 25, sino que vaya al 27 a tributar igual que las empresas, siendo personas físicas. En el momento en el que ustedes estaban considerando
planteando la posibilidad de mover de ITEVIS a IVA. ¿Por qué realmente, de manera práctica, decidieron no hacerlo? Porque la discusión era mucho más profunda que solamente el cambio de nombre. Y eso implicaba efectivamente ampliar la base de la tributación, que es la propuesta que está aquí. Y en ese momento era demostrar que se podía tener tramos diferenciados en el cobro en ese caso del ITEVIS o del IVA, cosa que pudimos demostrar porque se establecieron una serie de productos en un momento determinado que se le estableció el IVA que no estaba incluido, por ejemplo el café o grasa comestible. Y entonces se demostró que era posible tener un IVA diferenciado. Ahora todo se va a unificar en torno al 18. Pero eso es fuerte, Carmen. Yo entiendo que en algún momento habrá un espacio en el marco del Congreso donde las fuerzas políticas podamos por lo menos plantear esto. Evidentemente que modificar va a ser más complicado, salvo que el gobierno llegue a la convicción. El ministro dijo que tenía la íntima convicción en la propuesta, y yo espero que esa íntima convicción pueda en algún momento revisar algunos aspectos que pueden mejorarse. Porque evidentemente que la propuesta como está, la carga fundamental a esos grupos medios, la clase media, hay que equilibrarla más. Hay varias propuestas desde no especialistas, sino opinantes como nosotros. Aquello que luce demagógico, que dice lo que hay que hacer es reducir el gasto, la nómina pública ha aumentado mucho, evitar el dispendio. Por otro lado, también hablan de que todos tributemos más, ampliar la bendita base del IVA. Bueno, esta propuesta ahora la amplía la base. ¿Sí? Lo que hemos visto de las críticas que le hacían a las propuestas de administraciones pasadas, que le corresponden a ustedes, y que tanto el presidente como los actuales ministros decían, no, qué barbaridad, eso no puede ser, es que la propuesta de ustedes en administraciones pasadas se parecía a esta. En algunos aspectos sí, de hecho esta propuesta está montada sobre figuras que se introdujeron fundamentalmente en el 2012, discusiones que ya se tenían en el 2012. La diferencia es probablemente de enfoque, es decir, qué tan regresiva nosotros vamos a hacer la propuesta o qué tanto podemos moderar esa regresividad, porque la ampliación de la base de por sí, por definición, va a generar cierta regresividad. El gobierno te va a decir, claro, es que nosotros vamos a compensar a los grupos más pobres, y los ricos efectivamente pueden pagarla, por eso son ricos. La eliminación de las exenciones, que nosotros hemos hecho una llamada de atención, de decir, mira, sería bueno publicar cuál es el costo-beneficio, no solo en términos económicos, sino sociales, de eliminación de determinadas exenciones, en sectores que son dinámicos al interior de la economía. Eso ha permitido ya el asunto político, de claro, te voy a cobrar más por el salón, pero yo le estoy quitando los proyectos. Claro, pero desde el punto de vista recaudatorio no tiene un efecto inmediato, porque tú tienes que respetar, y tú eres abogada, los derechos adquiridos. Por ejemplo, si ellos iban a plantear esto, no hubiesen modificado una ley como la ley de frontera el pasado año, o el año antes pasado, y le dieron 30 años de ampliación, cosa que no se había hecho. O sea, las leyes de incentivo no pasaban de 15, máximo 20 años, y se le dio 30 años. Por lo tanto, las empresas acogidas a este régimen, con justo derecho, porque es un régimen que existe, no estoy cuestionando el derecho que asiste a las empresas o a las personas a acogerse a los regímenes existentes, pero si hubiese pensado que iba a tomar esta decisión, probablemente hubiese sido mucho más limitado el plazo máximo que hubiese otorgado a esos incentivos, porque esos incentivos van a estar hasta el final de vigencia de esa legislación. Claro. Entonces, eso no tiene un efecto inmediato desde el punto de vista recaudatorio. El efecto inmediato lo tiene lo que te acabo de decir, en los impuestos directos a las personas. Como antiguo director de DGI, ¿tiene Ay, no me recuerde eso. No, es bueno recordarlo. Y te voy a hacer una anécdota. Si me permite, rapidito. Una señora un día me dice, yo creo que usted lo conozco. Yo estaba en el médico. Y estábamos y yo solo en la sala de espera. Entonces, nada, yo estaba muy mal. De una sinusitis que no podía. Claro. Y entonces la señora, yo como que lo he visto. ¿Usted estudió dónde? Digo, en INTEC. Es probable que hayamos coincidido. Lo que pasa es que era rubio, bueno, ahora los años. Y ahora dice, no, bueno, no fue en INTEC. Pero lo he visto en algún lado. Usted tiene un
programa de televisión. Digo, no, pero me invitan mucho. Y entonces dice, pero es que yo lo he visto. Digo, pues mire, señora, yo trabajo en mejorar la vida suya y de las personas, porque sin lo que yo hago no hay dinero para los hospitales, no hay dinero para los maestros, no hay dinero para los comedores económicos, no hay dinero para hacer la carretera. Dice, ¿usted trabaja en alguna ONG? Y entonces le digo, pues no, yo cobro impuestos, soy el director de impuestos. Ay, Dios mío, yo sabía que lo había visto en algún lado. Entonces, a ver, es una figura importante porque si no, no funcionan los Pero espérese, otro paréntesis, es el problema de hablar con personas que uno aprecia y conoce la trayectoria. Yo siempre lo cito a usted porque en una ocasión, cuando empezaron algunos escándalos, usted decía, no, yo recaudo, pero lo que hagan con ese dinero... Al final no tiene control de eso. Sí, porque lo querían involucrar en las cosillas a usted. Digo, no, yo recaudo lo que hagan. Claro, a ver, es que lo que el otro haga con lo que tú has recaudado, como está diseñado el sistema, no tiene responsabilidad. De hecho, yo estoy absolutamente convencido de que la mayoría de los que han sido directores de impuestos terminan con mucha indignación. Porque cuando tú ves el esfuerzo que tú tienes para recaudar, porque la recaudación es día a día, centavo a centavo, Carmen, no son grandes cantidades. Entonces, como antiguo director, primero, si tiene DGI los mecanismos para detectar que Carolina elude o evade. Bueno, a ver, y en segundo lugar, ¿cómo controlar la evasión? A ver, una reforma de esta naturaleza, cuando tú amplías la base, digamos teóricamente y factualmente y prácticamente, al tener una base con menos exenciones, evidentemente que tiene menos evasión. La evasión está muy relacionada con las exenciones. Ese es un punto. Digamos que por ahí eso le mejora a la administración tributaria la parte correspondiente a cerrar brechas de evasión. Algo que cerraría muchas brechas de evasión es tener una única agencia tributaria y aduanera, es decir, unificar impuestos y aduana, que en un momento lo vi en un titular de periódico, se comentó, luego el gobierno lo desmintió. Esto es muy importante porque es un país con una economía muy abierta. ¿Qué quiere decir? La mayoría de lo que consumimos, insumos o servicios, bienes terminados, entran por aduana. Entonces, una mayor interconexión entre impuestos y aduanas mejoraría cerrar esa brecha. De hecho, siempre el gobierno dice que son los primeros en hacer muchas de las iniciativas, pero ya en el 2013 habíamos firmado lo que sería una matriz de actuación conjunta entre aduanas e impuestos internos para cerrar precisamente esa brecha. Lo voy a poner con un ejemplo para que la gente nos entienda. Por ejemplo, alguien podía importar un furgón con una cédula extranjera o con un pasaporte extranjero y entonces se perdía el rastro porque no tenía un registro del contribuyente aún siendo temporal. Y entonces comenzamos a implementar para tener una importación, sacar un RNC temporal previo. Y eso nos le permitía a impuestos internos poderle dar seguimiento adecuado a la mercancía que fue importada. Entonces son brechas de esa naturaleza que tú cierras. Piensa que hoy en día el grueso de los impuestos son impuestos internos, no son impuestos que se cobran en aduana. Aduana es facilitación de comercio fundamentalmente, pero está muy vinculado al impacto que tú puedes tener en la brecha desde el punto de vista recaudatorio, porque te puede ampliar la brecha o cerrar la brecha. Y cuando ustedes... Perdón, haciendo aduana muy bien su trabajo, quiere decir, no es que aduana no lo hace, aduana de la República Dominicana, yo he visto en el largo plazo, es una aduana, digamos, homologable a nivel internacional. Claro, somos OEA, estamos... Claro, sin ninguna duda. Entonces, no quiero desmeritar aduana, simplemente que hay países que tienen ese modelo y le da mucho mejor resultado desde el punto de vista de cierre de brechas de evasión y elusión fiscal. Colombia tiene una única agencia, por ejemplo. Portugal tiene una única agencia, España tiene una única agencia, México tiene una única agencia. Ahora, esas son opciones de política. Es decir, no es que el gobierno lo hace mal manteniendo esto o no planteándolo, es una opción de política y tú decides si en el momento correspondiente vale la pena o no, o cuál es el costo de hacer este tipo de fusión. Claro. Pero escucha, cuando ustedes están diseñando... No me Guarrocuya, eso yo a Carmen ya le di el bueno, cuando están diseñando esas políticas fiscales y toman en cuenta, por ejemplo, una familia, qué sé yo, de clase media, que tiene 3 hijos y unos ingresos, no sé, 100,000 pesos, 125,000 pesos en la familia. O sea, ¿cómo, por ejemplo, un paquete fiscal como este, cómo impactaría la vida de esa familia? Va a
impactar de manera muy sensible. Yo no te tengo el número porque el gobierno no ha publicado la data que ha utilizado y no tengo acceso a esa data. Lo que puedo hacer son simulaciones. En sentido general, quiero decir. Pero no te puedo dar un número, porque si te doy un número te voy a hablar mentira. Yo no. No, lo que le quiero decir es que si a la hora de planificar, sí, tomar en consideración esos elementos. Sin ninguna duda. A ver, y además debería socializarse los modelos que se utilizan para estimarlo. Por lo regular se socializan con sectores. En su momento nosotros socializábamos mucho, podrán desmentirme, con el Centro Juan Montalvo, por ejemplo. Socializábamos determinados temas porque ellos representan sectores sociales que son muy activos desde el punto de vista de la representación de los intereses sociales, por decirlo de alguna forma, movimientos barriales y comunitarios, asociaciones de vecinos, y esto sí es una discusión. Ahora, desde el punto de vista técnico, sí, claro que se toma. Tú tomas muchos instrumentos, desde la encuesta de ingresos y gastos hasta toda la data que elabora el Banco Central, tomando en cuenta los diferentes quintiles, y por lo tanto tú elaboras un modelo para determinar cómo ese del 0 al 18 te va a impactar desde el punto de vista de la familia según el quintil donde esté por nivel de ingresos. Lo que está claro es que, por ejemplo, los impuestos que son directos impactan más a los del menor quintil, es decir, a los de menor ingreso, pero a los del quintil más bajo, o sea, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces eso impacta más del quintil 5 al 3. Del 2 tiene un impacto y el 1 puede pagarlo, que es el grupo más rico de la sociedad, ¿no? El quintil más bajo recibe subsidio y transferencias, sí, y por lo tanto se entiende a mitigar un poco los impactos que tiene. Tengo la impresión, pero es una impresión, no tengo el número, de que lo que ha planteado el gobierno, quizás veamos que el propio gobierno se reformule a sí mismo con relación al monto que ha dicho que va a destinar para compensar a través de los subsidios y transferencias, que son 350 pesos al mes. Por lo tanto, seguro que ellos han estimado que el impacto que tiene desde el punto de vista del aumento del IVA de 0 a 18 en muchos productos del centro estaría en torno a 350 pesos mensuales para el grupo de menor quintil. Ahora yo tampoco lo podría afirmar. Esto es algo que el gobierno debería de hacer público. Si hubiésemos ido a ese diálogo, probablemente ese hubiese sido el diálogo que hubiésemos tenido desde el punto de vista técnico-político. Hay que recordar que una reforma, sí, se auxilia de la técnica, pero la reforma es una visión política, lo que tú decías. Hay escuelas de pensamiento, sí. Hay ideas de por medio, por supuesto. Hay ideología, que hoy no está de moda hablar de eso, por supuesto. Por supuesto, una reforma más progresista recarga más desde el punto de vista del capital. Que siempre le hemos dado vuelta a eso. Mire, me llama la atención con los productos exentos, que quizás los tres podamos mencionarlo. Está el plátano, está el huevo, está el arroz, harina, así es, azúcar. No, el azúcar ya está grabado, sí. Entonces yo decía, bueno, está el plátano, por eso mencioné lo del ñame. No veo otros productos similares. Bueno, no sé. La habichuela, que supongo que lo van a reconsiderar porque la habichuela está en el paquete que está grabado. Entonces yo supongo que la canasta básica, que es arroz con una habichuela, no lo sé. Para que el menú sea un poquito sea más amplio en ese sentido. Entonces, que es lo que complementa la canasta muy básica. Muy básica. Bajo, ¿no? Muy bueno, no. Pero ahora cuando tenga IVA, entonces ahora las harinas van a tener IVA, ¿verdad? Sí, claro. Y los derivados de las harinas. Claro, porque tiene valor agregado. Pero el pan no, el pan queda exento. Pero por una decisión política. A ver, la tributación es una decisión política, es la máxima decisión de política. O sea, el ingreso, el gasto y el crédito es la máxima decisión de política, es el máximo poder del gran decisor, es el principal instrumento que tú tienes en las manos, o para impulsar la visión del desarrollo o para tener impacto en la sociedad. Pero entonces, con estos productos y el pan de agua que va a tener, el pan de agua que va a tener, ¿es de naturaleza regresiva o progresiva? No, es regresiva. Es regresiva. La hace progresiva a otros impuestos que intentan equilibrar. Entonces, el IPI, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a sentir? ¿Quién es que va a empezar a aumentar el precio? Siempre se ha dicho que antes de decisiones así, los comerciantes comienzan a aumentar. Tú lo vas a sentir como consumidor final, es decir, en el precio final que uno paga. Porque evidentemente, cuando se hace Pero eso se hace
a voluntad. El comerciante no es a voluntad, porque es que te incrementan los costos y los costos van en cadena. ¿De acuerdo? Y además, si tú tienes inventario, materia prima y tienes insumos para producir un determinado bien, vamos a decir pastas alimenticias, pero la pasta alimenticia no está exenta, está exento el pan, pero no la pasta alimenticia. La pasta alimenticia, aunque tú te hayas aprovisionado en el periodo anterior de esa materia prima, tengas inventario, tienes que vender ya con el nuevo impuesto, porque tú tienes que reponer nuevamente el inventario. Claro, se hace más sentir. Eso claro que se siente, claro que se siente, por eso los mecanismos compensatorios son tan importantes, Carmen. Pero fíjate que los mecanismos compensatorios aquí están fundamentalmente diseñados para los grupos de menor ingreso. El tema es quién compensa a los grupos más medios.